Parque de la Morena hoy ya no solamente traes a un excelso, extraordinario especialista, sino que además viene ya con material Claro, de exposición. que se nota que es catedrático. Pues sí, primero, parece serio. Sí, muy serio. Que eso ya es importante. Sí, muy serio. Como diría Rafael Fraguas, el de Mirto lleva corbata. Y la civilización occidental desapareció, empezó a caer cuando la corbata se ha ido perdiendo. Sí, y algo pero de eso ya hay. sabes tú que en la universidad siempre se ha exigido, ahora ya no. Ahora no, pero si antes la gente iba al fútbol con corbata. Sí, En el Bernabéu, cuando las primeras 5 copas, el Real Madrid las ganó con corbata. Este cura, como dicen algunos, iba con corbata. Claro. Porque era el Real Madrid. Claro. Bonita la de hoy, Enrique, además, con las España. banderitas de España. Sí, muy bonita. Esta me muy la bonito. regaló el Ejército del Aire. Muy porque tenemos a Tomás, que aparte de ser académico, catedrático... Tomás Chivato, que es un alergólogo. Es teniente coronel médico del Ejército del Aire. Tú sabes que eso es mi ojito derecho. Lo sé. Mi ser del Ejército del Aire. Hasta a punto de tirar sin paracaídas a Isabel, porque no quería tirarse con paracaídas. Tú sabes el miedo que tiene, No, yo no, pero a volar. Sí. Yo la estoy invitando porque yo vuelo mucho con Benjumedan. Cuando tengo ocasión, arriba, que es donde mejor se está, ahí arriba. Y abajo si no tienes el paracaídas abierto. Bueno, vamos a las alergias porque estamos en la primavera. Empiezan los picores, ya no han dado tregua. Y además tiene un herbario, ha traído el doctor Chivato un herbario, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que nos provoca la rinitis, el picor de ojos, esa sensación de no querer salir de la cama muchas veces, del embotellamiento que se puede llegar a tener con las alergias primaverales. Hay una cuestión previa. ¿Las alergias están siempre así? ¿Se van desarrollando en la vida de uno o se desarrollan según el medio ambiente? Porque sobre eso hay también escuelas, ideas distintas. Esa es muy buena pregunta. Desde luego, se nace con una predisposición, porque la genética manda mucho. Sí. Pero cada vez estamos más convencidos de la importancia del ambiente. Y en el caso concreto de la alergia respiratoria, es la contaminación ambiental lo que está afectando a la población. Y eso hace que 1 de cada 3 tengan alergia y la perspectiva es que sea 1 de cada 2. Pero lo curioso tiempo. es que ahora hay mucha menos contaminación que hace 20 años. Correcto. En las ciudades, por ejemplo, Madrid tiene la 10ª parte, París la 20ª parte de la contaminación que tenía. Y sin embargo, aumentan las alergias. Tal vez antes la gente vivía en el campo más que en la ciudad, ¿no? Esa es la clave. Por ejemplo, en Segovia, que está aquí al ladito, hay mucho más polen que aquí en Madrid. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el polen de Segovia está así, limpio como un balón de fútbol del Real Madrid. Sí. Limpito, esférico, perfecto. Y en Segovia. ¿Y en Madrid qué pasa? Que está arrugado por los contaminantes de los vehículos. Y hacen que sea más arrugado y sea más fácilmente que penetre en la vía respiratoria y que produzca la rinitis, la conjuntivitis y el asma. No nos olvidemos que la mayoría de los asmas, sobre todo en jóvenes y en niños, es alérgico. Y es alérgico, pero hay muchos que son, digamos, de nacimiento también, se da esa propensión o esa fatalidad, digamos, ¿no?, del ADN. Claro, porque hay unos genes que predisponen para que haya una hiperreactividad bronquial, pero también influye mucho el exceso de higiene. La hipótesis de la higiene. Bueno, pues a los niños a veces se les limpia demasiado. Y con estos jabones tan agresivos, con colores, perfumes, se lesiona el manto ácido de la piel. Una vez que se lesiona el manto ácido de la piel, aparece una sequedad. Esa sequedad induce a que uno se esté rascando. Los niños se rascan mucho y empieza la dermatitis atópica. Y ahí es donde empieza la cascada. Sí, Y es lo que llamamos la marcha alérgica. Dermatitis, rinitis, conjuntivitis, asma y entre medias la que está aumentando más, que es la alergia a alimentos. Porque las células que producen alergia están en la piel, pero también en las mucosas. Sí, es que no sé si ha celebrado recientemente algún cumpleaños con niños. Ahora la lista es entre los celíacos, los que tienen alergia a la lactosa, frutos secos, etcétera. Y además a veces con peligro para sus vidas, ¿no? Porque pueden tener un shock anafiláctico y pueden morirse. ¿Eso por qué pasa ahora entonces tanto y cuando yo era pequeña no era tan habitual? ¿O por qué lo sabemos ahora y antes no? Son las dos cosas. Ahora tenemos mejores herramientas diagnósticas, no solamente las famosas pruebas cutáneas, sino que podemos hacer un diagnóstico muy preciso molecular para luego hacer medicina personalizada, que tenemos buenas herramientas para curar la alergia. Pero esto de la anafilaxia es muy importante porque es la alergia más grave, que puede producir incluso la muerte. ¿Y qué está pasando? Que cada vez conocemos más las proteínas que están en los pólenes y están también en las frutas, son comunes. Una cosa es respirar el polen de las gramíneas y otra cosa comerse un melocotón o un cacahuete.
No es lo mismo respirar las heces de los ácaros del pueblo doméstico que comerse una gamba, pero las proteínas son las mismas. Tienen unos nombres muy... O sea, que el cuerpo al final lo percibe igual. Se equivoca y reconoce como enemigo algo que no es un enemigo. Pero se pone malo de la misma manera. Pero muy malo se pone además, porque todo lo que tenemos de proteínas para defendernos de parásitos y otros agentes infecciosos se pone en marcha contra sustancias tan inocuas como el polen de las gramíneas, las heces de los ácaros o las proteínas de las nueces. Y esa respuesta exagerada, respuesta desproporcionada, que no tiene ningún beneficio, produce toda la rinitis, las asmas y las anafilaxias. Y doctor, ¿cómo se educa a la gente en esto que no deja de ser un mundo prácticamente nuevo? Los que venimos de los pueblos, yo no recuerdo de niño haber oído nunca de nada de alergias y tal, las sabría, pero primero tienes más defensas, estás más en el monte, etcétera, no estás en la ciudad, la vida es distinta, etcétera, por lo menos en Teruel. No sé yo lo que será en Lyon. En Lyon seguro que es horrible, pero Teruel no. Ahora, luego llegas a la ciudad, cambia por completo tu régimen de vida, cambia tu régimen alimenticio y luego que te haces mayor. Y cambia también todo, el metabolismo, las hormonas, o sea, toda tu estructura va cambiando. ¿Cuál es el momento en el que se le puede explicar a un niño? De niño hay que ordenarle, porque no atiende. Pero ¿en qué momento cree usted que se le puede explicar bien a un adolescente lo que le pasa y lo que le puede pasar porque tiene una propensión determinada? Esta pregunta es clave, que es la educación del paciente, de la familia y de los educadores, porque hoy en Madrid 1 de cada 10 niños tiene asma, 1 de cada 10. Es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. Entonces hay que educar a los niños y enseñarles, por ejemplo, cómo utilizar los inhaladores. Por eso desde las sociedades científicas, el Ventolin clásico, ese es el más rápido de acción. Pero tenemos que educar a los niños y, por ejemplo, hay campamentos para niños asmáticos que organiza la Sociedad de Madrid Castilla-La Mancha y también la Sociedad Española de Alergología. Pero eso no lo sabía yo. Claro, y me permito traer este fantástico libro, que es el libro de las enfermedades alérgicas, que poniendo tal cual en cualquier buscador aparece este libro. Luego pasaremos el código QR para descargarlo. Es un libro que ha hecho la Fundación y es totalmente gratuito. La Fundación BBVA, y es una enciclopedia, prácticamente. Es una obra magna y vienen todas las alergias explicadas para familiares, para educadores, para niños, para jóvenes, para adultos, porque es cierto que ahora vemos personas de más de 90 años que son también alérgicos. Ya no hay un perfil solo infancia y juventud. En cualquier edad puede aparecer una alergia a polen. ¿No se atenúan? Por ejemplo, la alergia a las gramíneas, que en mi casa siempre ha sido una constante. Ahora los que la han tenido muy fuerte parece que se han acabado atenuando y ahora lo sufren menos. ¿Existe esa posibilidad? En este programa se hacen muy buenas observaciones y muy acertadas todas. Hay que felicitar a ese programa. Llevamos con Enrique La Morena más de 20 años. Hemos aprendido muy algo. acertadas preguntas. Eso parece una clase con alumnos muy bien informados. Pues efectivamente, a lo largo de la alergia puede aparecer una tolerancia. Por ejemplo, niños alérgicos a leche o huevo, la mayoría de ellos toleran al final las proteínas y desaparece la alergia. Y en la alergia por ejemplo, a los epitelios de perro y gato, que ahora hay mucha alergia también a epitelios, porque hay muchos perros y gatos, se puede hacer una tolerancia. Bueno, por cierto, más que en niños, aquí en Madrid hay más animales que... Bueno, el doble. Hay el doble. El doble. Y la gente manipula... el cuádruple. Y la gente los manipula y no se da cuenta de que hay mucha gente alérgica. Cuidado con eso. A mí una cosa que me choca es la cantidad de besuqueos que les dan a perros, a gatos y tal. Yo recuerdo en mi casa, que en un pueblo, había gatos para comerse los ratones, que es lo que hacían los gatos en los pueblos. Mi madre le daba repelús, que hubiera un perro, pues porque el perro traía cosas, pero que le molestaban las cabras de mi suegra. Le molestaban la suegra y las cabras. Y ahora dice, la leche de cabra ideal. Mi madre decía, ni hablar, las fiebres, esas cosas. Había cosas que estaban científicamente y otras, digamos, de manera preventiva. Pero había como una especie de cultura popular de lo que estaba bien y estaba mal. Al gato no se le tocaba. Al perro lo justo, el amo, pero no cualquiera. Eso es una cosa moderna, que es como para ligar, ¿no? Y que le gusten los perros. Vas a ligar con la rubia porque tiene un perrito. Pero eso desde el punto de vista higiénico es un disparate. La respuesta asmática, ¿no? ¿verdad? Además es que no solamente es el pelo, es la caspa, es la saliva, todo el animal puede producir alergia. Y el problema es introducirlos, no solamente para cuidar las casas como se hacía antes, sino meternos a las casas, meterlos en los dormitorios, incluso dormir con el animal. En el AVE el otro día yo tuve que viajar cerca de un perro y claro, hay personas que tienen reacción. En el caso de las alergias, el tema de las vacunas está lo suficientemente explicado
¿Y es recomendable someterse a ellas? Bueno, desde hace más de 100 años tenemos estas vacunas, que es el tratamiento específico, el que va a la causa de la alergia al polen, los ácaros, los epitelios o los hongos o los venenos de abejas y avispas. Y también ahora tenemos para melocotón, por ejemplo, o para látex. Tenemos un amplio abanico de lo que llamamos vacunas o inmunoterapia específica que llegan a curar la alergia. Lo que hay que hacer es seleccionar muy bien al paciente, seleccionar muy bien la causa de la alergia y el tipo de extracto, la dosis y el tiempo. Si cumples todo eso, funcionan. Ahora, si haces mezclas... ¿Y cómo convence, doctor, a un niño, lo digo porque eso me ha pasado a mí, en mi familia, que tiene alergias y que no le dan con la tecla y tienen que hacerle cultivos? Claro, los niños eso lo llevan fatal. Hasta que dan con la mezcla, porque a lo mejor tiene 2 o 3 alergias, pero una tapa la otra o lo que sea, y además con los años cambian. Bueno, es un problema el convencerlos, la disciplina de que tienen que ir, y a lo mejor hasta que ya les dan con la tecla, cuando ya empiezan a ser adolescentes maduros, ya están hechos. Pero es que a un chaval de 8 años que todavía no está terminado casi, es muy difícil llevarlo y que aguante y que le hagan esto y lo otro, ¿no? Son pruebas que en 15 minutos nos hacemos una aproximación muy buena, pruebas cutáneas. O sea, eso ha mejorado mucho también. Ha mejorado, y luego también depende de la relación con el paciente. Claro. Esta alianza que hay que establecer entre paciente, familia y médico hay que fortalecerla. Es un problema de humanización al final. Tenemos que ser más humanos. No se trata solo de hacer las pruebas de cualquier manera. Y luego, ¿quién es el médico entonces que determina las alergias? ¿El alergólogo, el dermatólogo, el de digestivo, si estamos hablando de una intolerancia alimenticia? Pues participamos todos. La puerta del sistema es el médico de atención primaria. El médico de familia y el pediatra puede hacer una orientación diagnóstica. Luego ya el alergólogo hace la mayoría, porque muchas veces coinciden alergia respiratoria, alergia digestiva, alergia a fármacos. Entonces el alergólogo tiene la visión integral. Pero es cierto que colaboramos con dermatólogos para las pruebas de parche, por ejemplo, dermatitis de contacto. Colaboramos también con los neumólogos. Hay unidades de asma grave en casi todos los hospitales ya para tratar estos pacientes especiales, y también con los otorrinos, porque hay, por ejemplo, muchos alérgicos que tienen poliposis nasal o sinusitis y a veces hay que intervenir. Entonces hacemos una visión integral entre todos. ¿Y cómo? Es que me ha chocado mucho el número de asmáticos que nos planteaba. 1 de cada 10 niños. Así es. Y supongo que 2 de cada 10 perros, o sea... Y uno de cada 3 perros, alérgicos. Los perros también tienen alergia. Los Por perros, eso, es que los perros, además de propagarla, es que la padecen. Y los gatos también, ¿no? Y otros animales, unos animales rarísimos. Tenemos vacunas también para, por ejemplo, hay personas que por cuidados o porque tienen un negocio tienen que estar con caballos, perros o gatos. Tenemos vacunas también que funcionan específicas para perro, gato y caballo. Antes ha citado la de las avispas. Por casualidad conocí un caso, pues eso, que se da mucho en Castilla-La Nueva. Siempre es más bonito que Castilla-La Mancha, Castilla-La Nueva, ¿no? Y es verdad que hay zonas cálidas donde hay agua, hay avisperos que son a veces complicadísimos de erradicar. Y es una picadura que para algunos resulta casi mortal. Eso se ha desarrollado mucho, ¿no? Desde luego, no casi, sino mortal. Todos los años mueren personas en toda Europa por las picaduras de estas avispas y abejas. Incluso en Galicia aparece una nueva especie que son las velutinas. Son unas avispas grandes que hacen unos nidos enormes y como a alguien se le ocurre dar una patada o pasar cerca, estás muerto. Puede subir. Todos los años mueren personas en Galicia por estas velutinas. Pero tenemos una vacuna perfecta para curar esta alergia. El paciente que tiene una alergia grave, una anafilaxia, podemos tratarle con vacunas. Y el tema de los antihistamínicos, doctor, los que provocan sueño, los que no provocan sueño, es complicado esto, porque pues, hay que dar con uno muy concreto, ¿no? Tenemos suerte, porque tenemos 3 antihistamínicos fantásticos que no dan sueño y además son españoles. Uno que produce el laboratorio Uriac en Barcelona, otro el laboratorio Almiral, también en Barcelona, son el Bastel y la Rupatadina, y uno en Bilbao, que es la Bilastina. Bastel es el más Bastel, conocido. La Bilastina es el clásico, lleva ya más de 2 décadas, pero ahora tenemos otros 2 y son españoles y se exportan a todo el mundo. Lo que no hay que utilizar es el clásico polaramine, que es un antihistamínico que atraviesa la barrera hematoencefálica, produce somnolencia, y en Francia han hecho estudios muy interesantes de autopsias en fallecidos por tráfico, y muchos habían tomado antihistamínicos que dan sueño, ¿no? O Atarax, por cierto, hidroxicina, muy potente, solo para la piel, pero no para la rinitis alérgica que viene en estos días, que tenemos ya. Pero siempre ir al médico, ¿verdad? Nunca automedicarse. Claro, el médico de atención primaria, el farmacéutico también tiene formación suficiente para orientar,
pero luego ya hay que hacer el diagnóstico etiológico causal para en el futuro decidir si le pones o no una vacuna. Una última cuestión. Antes ha dicho usted, y es verdad que en España se ve el culto al niño. Primero, porque es un país muy niñero, y además ahora hay tan pocos que, claro, son los dioses de la familia, 2 o 3 generaciones rinden culto al niño. Dice que a algunos se les lava demasiado. Sí. En el caso concreto de los oídos y de la nariz. Los mocos, si tienen mocos, hay que quitarle los mocos, supongo. Vamos, supongo no, es que si no es una cosa penosa. Pero en el caso del oído, sí que hay quien es partidario de los bastoncillos y quien no. Desde luego no hay que profundizar el bastoncillo, porque lo que haces es introducir la secreción, puedes introducir gérmenes, hay que secar muy bien y cuidar muy bien, pero no meter el bastoncillo No hasta meter. dentro. No. Y sí que hay que hacer lavados nasales para eliminar el moco. Muy bien. Y cómo tienes que sujetar al niño, claro. Ya. Pero eso es fundamental. Ya no se O sea aspira. que cuidado con En el mi época se bastoncillo. aspiraba. Bastoncillo. Sí. Cuidado mucho, cuidado con el Es bastoncillo. muy peligroso. Bueno, pues que Bueno, pues muchísimas charla del gracias, doctor don Chivato, Tomás. es maravilla. 5 segundos solo para que todo el mundo conozca las gramíneas, que son estas espiguillas que están ahora en cualquier campo de fútbol, por ejemplo, en el Bernabéu. Ahí. Bueno, y en cualquier parque, en cualquier jardines. sí, Y en cuando están en la así verdes. carretera, en cualquier Es sí. cuando dan alergia, cuando están Eso así es. verdes. Cuando Así. están como esto, secas, ya Ya no. están agostadas, ya no producen alergia. Los espárragos producen alergia. También. Cualquier alimento de origen vegetal puede producir también Sabía. alergia. ¿Sabes? Al que estaba Cañizares, cuando estaba de arzobispo en Cardenal luego, en Toledo, lo que más le gustaba, antes estuvo en Toledo. Entonces lo que más le gustaba, porque un día me invitó a comer cuando estábamos en la copa y tal, el soborno clásico. Entonces lo que más le gustaba era a coger los espárragos verdes, pero de la carretera, Ujú. de los que ahí están, que además la verdad es que esa zona de Toledo y tal, digamos, es muy propicia. Y luego hacerlos a la plancha, le encantaban. Y entonces tenía una doméstica monísima, por cierto, una peruana, que decía que no podía. Que no podía, claro. Yo creo que es porque vienen de la civilización del maíz y no del trigo. Cuando llegas a Perú, lo primero que te choca es que te huele a algo que no es trigo, porque tú el olor a trigo no lo ves, en cambio el de maíz sí lo ves. O sea que en los espárragos también hay que También puede cuidarlos. producir Y la También piña, eso. Cualquier que- alimento. Eso es. Pues doctor Chivato, muchísimas gracias Muchas por habernos gracias. visitado. Enrique La Morena por traerlo. Hacemos una parada y hablamos de vinos que también pueden llegar a producir alergia.